Informes de expertos para solicitantes de asilo de Tayikistán, problemas de violaciones de derechos humanos y represión política en Tayikistán. Hola, estimados colegas. Este video está dirigido a las firmas legales que representan a solicitantes de asilo de Tayikistán. Me llamo Maxim Karitonov y me especializo en la preparación de informes de expertos para solicitantes de asilo. En este video les contaré cómo abordo el análisis de la situación en Tayikistán. Destacaré los problemas clave de violaciones de derechos humanos y explicaré por qué el informe de experto juega un papel crucial en los casos de asilo. ¿Qué es un informe de experto? Como seguramente saben, un informe de experto es un documento analítico independiente, destinados a ser presentados ante el tribunal y las autoridades migratorias. Su objetivo es justificar que el solicitante realmente enfrenta una amenaza en su país y no puede regresar allí de manera segura. Este informe respalda la historia personal del solicitante con datos objetivos, analiza la situación en el país y demuestra la conexión entre el contexto general y las circunstancias individuales del cliente. El informe de experto confirma el contexto y la situación general en el país, incluyendo la inestabilidad política, las represiones y los conflictos, haciendo referencia a fuentes internacionales y locales. Ayuda a justificar los riesgos personales del solicitante, mostrando la conexión entre las condiciones en el país y las amenazas individuales. Refuerza la base probatoria, confirmando que el solicitante pertenece a un grupo vulnerable que está siendo perseguido. Confirma los hechos con referencias a fuentes autorizadas, como Amnesty International, Human Rights Watch, la ONU y otras, presentadas según el estándar OCE. Entre mi experiencia y logros, quiero destacar lo siguiente. En los últimos 2 años he preparado más de 100 informes de expertos que han ayudado a los solicitantes de asilo a obtener asilo. Colaboro con 15 importantes firmas legales de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. En 2024, fui reconocido como ganador de los Expert Witness Awards en la categoría de Mejor Experto en Inmigración y Asilo. Todos mis informes cumplen con los estándares del Tribunal Supremo y los requisitos del Código de Procedimiento Civil. A las solicitudes de las firmas legales, respondo en 1 hora y preparo el informe en el transcurso de 1 semana. Ahora hablemos sobre las violaciones de derechos humanos en Tayikistán. Tayikistán enfrenta una serie de problemas sistémicos en el ámbito de los derechos humanos. Represiones políticas. Los miembros de la oposición y los activistas son objeto de arrestos, torturas y persecuciones. Los creyentes, especialmente los seguidores de corrientes islámicas prohibidas, enfrentan arrestos, limitaciones a la libertad de culto y prohibiciones de reuniones religiosas. La tortura y el trato cruel se aplican en los lugares de detención para obtener confesiones o como castigo. Los medios de comunicación independientes están bajo presión. Los periodistas son arrestados y el acceso a información alternativa está simplemente limitado. La discriminación de las mujeres, la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres siguen siendo problemas sistémicos, especialmente en las zonas rurales. Discriminación étnica. Los representantes de algunos grupos étnicos enfrentan desigualdad social y económica, corrupción. Los sistemas judicial y de aplicación de la ley a menudo están influenciados por las autoridades, lo que limita el acceso a la justicia. Las restricciones a las libertades civiles, las manifestaciones pacíficas y las protestas son reprimidas con dureza. En el informe describo en detalle todos los aspectos con enlaces a fuentes, hallazgos y conclusiones sobre cómo trabajo en los informes sobre Tayikistán. Normalmente preparo informes de expertos basándome en las instrucciones que recibo de grandes firmas legales de Estados Unidos, Reino Unido y la UE. Las preguntas que suelen plantearme incluyen la descripción del clima político actual en Tayikistán, incluidas las represiones contra la oposición. ¿Qué amenazas existen para los seguidores de movimientos religiosos prohibidos? ¿Cuáles son los riesgos para los activistas y periodistas independientes? ¿Qué amenazas enfrentan los representantes de las minorías étnicas? ¿Y cuál es la situación de los derechos de las mujeres y el acceso a la protección contra la violencia? Las posibilidades de reubicación interna. ¿Qué tan realista y seguro es esto para los solicitantes? ¿Qué amenazas existen para los participantes en manifestaciones pacíficas? ¿Cómo creo un informe de experto? Crear un informe es un trabajo minucioso que requiere un enfoque cuidadoso en cada etapa. Normalmente empiezo por estudiar todos los documentos presentados por el solicitante. Pueden ser declaraciones personales, pruebas de persecución, grabaciones de entrevistas y decisiones de rechazo. Mi tarea es entender qué hechos y pruebas necesitan ser reforzados para justificar al máximo el riesgo para el solicitante.
El siguiente paso es investigar la situación en el país de origen. Utilizo fuentes internacionales y locales de confianza para recopilar información actual sobre lo que está sucediendo en el país, especialmente en el contexto de las amenazas a la seguridad del solicitante. Aquí es importante mostrar cómo la situación general en el país se relaciona con la historia personal del solicitante. Después de eso, preparo la justificación. Con base en los datos recopilados, analizo qué riesgos amenazan específicamente al solicitante si regresa a su país. Mis conclusiones siempre están respaldadas por referencias a fuentes verificadas para que el informe sea lo más objetivo y confiable posible. Y por supuesto, presto mucha atención a cumplir con los estándares. Todos mis informes están estrictamente regulados y cumplen con las directrices establecidas en la Guía Práctica del Tribunal Supremo sobre pruebas de expertos. Cada informe contiene una declaración de veracidad que confirma que los datos presentados se basan en fuentes confiables y que las opiniones expresadas son mis juicios profesionales. Todos mis informes cumplen con los estándares establecidos. Siempre confirmo la precisión de los hechos presentados y la corrección de mis conclusiones. Mi remuneración no depende en absoluto del resultado del caso, lo que garantiza la objetividad de mi trabajo. Además, si es necesario, estoy dispuesto a comparecer en el tribunal y dar testimonio sobre la situación en el país de origen del solicitante, cómo pedir un informe. Si sus clientes necesitan un informe de experto, contáctenme a info@humanrights.com. Los informes pueden ser pagados a través de Legal Aid, lo que los hace gratuitos para los solicitantes cuyos casos son apoyados por asistencia legal estatal. Para solicitudes privadas, se ofrecen condiciones de pago flexibles. Trabajo no solo con solicitantes de Tayikistán, sino también con otros países de la ex Unión Soviética como Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Y Rusia. Un informe pericial es una herramienta clave que puede influir en el resultado exitoso de un caso. Ayuda no solo a demostrar la realidad de la amenaza, sino también a aumentar la credibilidad del solicitante ante los tribunales y las autoridades migratorias. Con gusto les ayudaré a ustedes y a sus clientes a lograr justicia. Gracias por su atención. Hasta pronto.